Hola, hola, ¿cómo están amigos y hermanos de Arraigados en su Palabra? Es para nosotros un placer poder volver a estar aquí y compartir palabras de bendición, palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartirla. Hola Rafael, ¿cómo Amén, estás? amén. Dios te bendiga, Sierva. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Amén, todo bien, Qué gracias a bueno, Dios. me alegra aquí como en cada capítulo, cada episodio. Feliz y contento de compartir con cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, nos ven a través de YouTube, deseándole que sea de mucha bendición para cada uno de ellos. Amén, amén, que así sea. Y queremos darle unos saluditos a esos hermanos y amigos que siempre nos ven y comparten nuestros videos. Y entre ellos está Marcelo Lafayette y su esposa Laura. Le damos muchos saludos a ellos, Amén, amén. que estuvimos compartiendo con ellos este fin de semana. Así es. También a Rafael Gil queremos saludar. Al pastor Isaías Michel, Mi pastor, allá en Connecticut. a Que mi Dios lo bendiga sobrinita, mucho. a mi sobrinita Eliani, que siempre pide saludo. Quiero dar un saludo especial hoy, Rafael. Quiero darle un saludo especial a la hermana Reina y a la hermana Carmen, Oh, con excelente. la cual he estado compartiendo mucho en estos últimos días en el Ministerio de Damas de nuestra iglesia. Así es. Y asimismo quiero saludar a Adrián Tapia y también a Rosa Carolina Rodríguez. Le damos muchas gracias a todos y cada uno de ustedes porque siempre están compartiendo y viendo nuestros videos y sé, Rafael, que son de bendición para cada uno de ustedes. Amén. En el día de hoy vamos a tener un tema, como dije en el episodio anterior, parece básico, pero es sumamente importante, Rafael. Sí. En el episodio anterior estuvimos hablando de lo que es la salvación. Entonces, cuando nosotros venimos a este camino de andar con Cristo, surgen algunas preguntas que ya nosotros la tuvimos y quisiéramos también responderla para aquellas personas que están iniciando en lo que es el camino. También se hacen la misma pregunta. Exacto. Entonces, queremos hablar de la Biblia. Queremos hablar, por ejemplo, qué es la Biblia, cómo yo leo la Biblia, por dónde inicio leyendo la Biblia. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Y todas esas cosas que en su momento nosotros nos cuestionamos, el Señor nos dio la respuesta y nosotros queremos compartir esa respuesta con ustedes. Amén. Y vamos a buscar en nuestra Biblia y vamos a leer un versículo que se utiliza mucho, realmente se utiliza mucho en septiembre, que es el mes de la Biblia. Y este se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16, 17. La palabra de Dios dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Hay algunas cosas que me llaman la atención de este versículo. Lo primero es, Rafael, que me dice que la Biblia es inspirada por Dios. Sí. Y voy a dejar esa parte ahí, en inspirada por Dios, para que tú nos arrojes luz en esta parte. Y lo otro es que me dice a mí, ¿cuál es el objetivo de la Biblia? ¿Para qué? Porque dice que ella es útil para redarguir, para corregir y para instruir, con un final específico, que es A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Cuando yo pienso en que la Biblia, o sea, la escritura es inspirada por Dios, puede ser que yo pueda pensar, cuando hablo de inspirada, quiere decir que la palabra de Dios es que esos hombres que escribieron la Biblia tuvieron un trance, los ojos se le pusieron en blanco y empezaron a escribir. No. O yo pudiera decir, Dios les susurró al oído y empezaron a escribir. No. ¿Qué significa realmente inspirado? Si yo me pongo a pensar en un ejemplo palpable, podemos ver una orquesta de música, ¿verdad? Exacto. Donde hay un director y hay diferentes músicos y hay diferentes instrumentos. Si yo como músico soplo sobre la trompeta, yo soplé sobre la trompeta, pero va a salir el sonido de la trompeta. Asimismo, si yo soplo el saxofón, yo soplé el saxofón, pero va a salir el sonido del saxofón. O sea, que estamos viendo diferentes instrumentos, el mismo director y cada uno, vamos a decir, con una característica diferente. Sí. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, es importante que nosotros podamos entender que la Biblia en sí tiene un significado, la palabra Biblia, que viene del griego biblión, Biblión. que significa o colección, libritos o colección de libritos, o es como si fuera una gran biblioteca, ¿verdad, Exacto, Rafael? exacto. Y En pocas entonces, palabras. y la misma fue escrita en un periodo de años
y también por diferentes autores. Exacto. Y eso es algo que llama muchísimo la atención, Rafael. Sí, mira, hay un dicho popular o personas que dicen que la Biblia la escribió un hombre, pero eso tiene en su parte cierta verdad. ¿Por qué? Porque en verdad fueron hombres quienes la escribieron, pero el versículo que tú acabaste de leer, que dice que fueron inspirados por Dios, es decir, quien le puso el querer como el hacer fue el mismo Señor. Pero en la Biblia está escrita toda aquella cosa que a nosotros no nos gustan, pero a nosotros no lo prohíben. Porque esas cosas, amado, por más que queramos nosotros convencernos, porque el problema es que nosotros no queremos creer en lo que hay allí escrito, por lo que a nosotros nos gusta. O sea, allí me dicen que no haga tal cosa, a mí me gusta hacerlo, pues yo no creo en ella, pero yo no creo en ella porque ella sea falsa. No, yo no creo en ella porque yo no quiero aplicar lo que ella dice. Que no me conviene. No me conviene lo que ella me dice. Entonces, a través de sus argumentos, pues yo invalido lo que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Exactamente. Y sabes que algo que me llama la atención, Rafael, y es que cuando yo pienso 40 hombres en un periodo aproximadamente de 1500 años, me pone a pensar que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos ver que hay un hilo conductor, que no se pierde la esencia del mensaje inicial, a pesar de, porque si yo digo 40 hombres en un periodo de 1500 años. O sea, que posiblemente el que empezó a escribir esta parte murió, pasó un tiempo y que sigue el mismo hilo. No, eso, óyeme, eso... Déjame decirte un detalle. Nosotros podemos ver, o nosotros podemos creer que cuando nosotros vemos esos 40 hombres que escribieron sobre la Biblia, nosotros podemos pensar de que esos hombres se conocían uno con otro. Y que yo le decía, fulano, sigue la historia. No fue así, mi querido hermano. 1500 Eran años. Hombres que ni siquiera se conocieron. Exactamente. Hombres, y estamos hablando del tiempo donde la escritura era escrita en piedra. Otra fue escrita en papiro, en pergamino, y luego se usaron pieles. Entonces, al final de los tiempos que comenzaron, señores, fue unos siglos atrás donde los libros comenzaron a existir a través de la imprenta de Gutenberg, que fue el creador de la imprenta, donde pudieron, y se creó la imprenta para reproducir la Biblia. Así Porque el hecho era, lo que ellos querían hacer era que todo el mundo tenía que tener la Biblia para que cada uno conozca la verdad. Porque antes nosotros escuchábamos a una persona y esa persona citaba la Biblia, pero nosotros no sabíamos si lo que estaba enseñando era cierto. Por eso es que es donde viene la reforma de Martín Lutero. Porque él como sacerdote, estudioso de la palabra, maestro, él mismo comenzó a estudiar la palabra de Dios y se dio cuenta que lo que estaba haciendo la iglesia en aquel entonces estaba en contra de lo que la Biblia decía. Entonces el pueblo no sabía eso porque el pueblo confiaba en sus líderes. Por eso es, amado, que un pueblo no es más que su líder. O sea, si el líder está mal, el pueblo está mal. ¿Y por qué? Porque tenían un guía mal. Eso no era por otra cosa. Por eso en Apocalipsis, Ari, y hago un paréntesis en esto, en Apocalipsis el Señor le manda las cartas a los ángeles de la iglesia por esto mismo. Porque le habla a ellos, se corrige tu conducta y el pueblo también va a ser corregido. O sea, si tú eres un buen líder, el reflejo de tu liderazgo será reflejado en el pueblo. Y entonces eso es lo que pasaba en la iglesia. La iglesia de aquel entonces que predominaba, conocemos cuál es, que es la popular. Los líderes de aquel entonces estaban engañando al pueblo. Estaban pidiendo ofrenda para salvarse. Y bueno, hoy día no ha cambiado mucho. Pero el hecho era esto, que ellos querían que el pueblo conociera la verdad, para que la verdad lo haga libre. Entonces, ese hilo que Ari dice, ese hilo fue puesto por Dios. Exacto. Esos hombres que vivían en otros lugares, en otras épocas, y todos ellos llevaban el mismo mensaje. Entonces eso me hace entender a mí de que ellos no le escribieron de su propia cuenta, sino que el Señor puso el querer como el hacer para su santa voluntad. Y no tanto eso, amado. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver en la historia, el Antiguo Testamento es para hablar de una nación la cual Dios estaba formando. De hecho, lo digo de esta manera, para ser una nación, tú primero tienes que tener una tierra, un lugar donde habitar, y luego te hace pueblo. Mientras Israel no. Israel fue nación primero y luego se le entregó la tierra.
que fue la tierra prometida. Entonces eso me da a entender a mí que la Biblia es contra natura, es algo que va en contra de lo que ya nosotros conocemos. Y tú dijiste algo, y la Biblia, amado, está hecha para prepararnos a nosotros, para que podamos vivir de una manera perfecta, de una manera sana, de una manera a la cual Dios quiere que lo que les sirvan la conozcan, para que puedan caminar conforme a sus preceptos, a lo que Él quiere y le agradare. Amén, así es. Tú sabes que mientras estabas hablando, yo me ponía a pensar, porque vamos a recordar que cuando decidimos hablar de este tema, lo pensamos como para un bebé, que tenemos que decirle las cosas con cucharita. Vamos a decir, lo primero es que la Biblia tiene 66 libros y la misma está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. Exacto. O sea que podemos decir que una de las cosas que a mí me llama la atención mientras hablaba es el hecho de pensar que esos 40 hombres que le escribieron fueron en periodos diferentes, en épocas diferentes, con culturas diferentes, con creencias diferentes, podemos decir. Entonces, sigue ese mismo hilo conductor. Entonces, en la Biblia nosotros podemos encontrar libros que son poemas, ¿verdad? Poéticos. Sapiensales. Hay libros proféticos. Exacto. Escatológicos. Y otra cosa que quiero decir de la Biblia es que la Biblia es llamada el libro de los récords. Es la más vendida, la más traducida y la más criticada. No, y un récord que a mí me llama la atención, pero es muy cierto, es la más robada. Porque muchas personas a veces te piden una Biblia prestada, hay personas que tú le dices, ay, qué linda esa Biblia, ¿dónde tú la compraste? Y se quedan pensando, porque muchas veces son Biblias que se prestan y se quedan en la mano de quien la prestó. Entonces por eso dicen que es la Biblia la más robada. Pero para una persona que está leyendo la Biblia por primera vez, porque me pasa, y he escuchado personas, no sé si te pasa a ti, que dicen que quisieran tener ese conocimiento, que ven que tú hablas tan bonito la palabra, pero vamos a empezar por lo más básico. Lo primero es que cuando nosotros vamos a buscar la Biblia, por ejemplo, si yo te dijera a ti, Rafael, dime tu versículo favorito. Es como que yo te diga a ti, dime un lugar favorito de República Dominicana. O sea, República Dominicana tiene muchos lugares. Claro. ¿Cómo yo puedo dividirlo? Bueno, se divide en provincia, se divide en municipio. Pues así mismo es la Biblia. La Biblia tiene sus divisiones. Por eso, para aquel que es nuevo creyente, que no sabe, nosotros decimos, vamos a buscar en el libro tal, capítulo tal, versículo tal. Exacto. Cuando hablamos del libro, es, por ejemplo, vamos a buscar en el libro en Salmos. Si hablamos de capítulos, es ese número grande que aparece y luego le siguen unos números pequeños, 1, 2, 3. Son los versos o versículos. Que son los versos o los versículos. Eso es para una persona eso es más para identificar la palabra o una frase. O sea, para que podamos identificar como las coordenadas de un mapa, de un atlas. Eso viene siendo también lo que es en la Biblia. Eso es como las coordenadas para yo encontrar cierto versículo. Exactamente, pero ahora, me dice que la palabra de Dios en el versículo que leímos, que es útil para corregir, o sea, nos dice para qué es útil y cuál es el fin de ella. Entonces, si yo, Rafael, como nueva creyente, te dijera a ti, ok, yo tengo que leer la Biblia, porque leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios, pues yo puedo conocer más a Dios, pero entonces yo como nueva creyente, ¿por dónde yo puedo iniciar a leer la Biblia? Bueno, mira, te lo voy a hablar por experiencia personal. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo empecé a leerla desde el Génesis. Y como tengo experiencia, yo les recomiendo a la gente que no comience por ahí. Porque para tú llegar a conocer la historia de redención que Dios quiere que nosotros conozcamos primero, está muy lejos, por así decirlo. Entonces, yo les recomiendo a las personas que están iniciando en el cristianismo que comiencen a leer un evangelio. Hay muchas personas que dicen que lean el Evangelio de Juan, otros que comiencen por Mateo, pero yo personalmente, yo les recomiendo que comiencen por el Evangelio de Marcos. Por el simple hecho de que va a conocer al Señor, a Jesucristo, lo que Él hizo y por qué lo hizo. Y también lo recomiendo porque es corto. O sea, y nosotros sabemos que hay muchas personas que no tienen dado mucho a la lectura. Entonces, como si lo ven corto, pues entonces se animan a leerlo. Y otra cosa yo puedo recomendar a las personas que están iniciando, que también pueden escuchar la Biblia hablada. O sea, si usted está muy ocupado, quiere saber mucho más mientras está haciendo algo, usted se pone su Humphrey
Bueno, se lo pone, sigue trabajando mientras usted escucha la palabra de Dios. Y yo le aseguro que eso va a dar su fruto en cierto momento. Así es, y mira, me llama mucho la atención, Rafael, porque generalmente las personas recomiendan el libro de Juan. Sí. Si tú te fijas que cuando las personas vienen a los pies de Cristo, las personas siempre envían a que lean el Evangelio de Juan, pero me hace sentido que se lea Marcos. Porque Marcos, al ser más corto, como tú decías, es como más fácil, porque realmente hay un tema de cultura, de lectura. Sí, Entonces, sí. como a la persona se le hace más difícil, además, hermanos, sepan ustedes algo, que cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, yo hacía una comparación hace un tiempo atrás, que es como cuando tú estás viendo una serie, que tú después llega un momento que tú vas a empezar a tener tanta hambre por ella, que, ok, empezaste por Marco, porque es corto, y entonces la Biblia te engancha, la Biblia te atrae. Sí, sí. Bueno, en la palabra de Dios, me parece que Primera de Pedro, habla que deseemos como niños la palabra, la leche no adulterada. Hablando de la palabra directamente, va a llegar un momento, tal vez inicialmente, o sea, en los primeros, qué sé yo, los primeros meses, posiblemente se haga tedioso al principio, porque llega un momento que las personas quieren hacerlo del primer siglo, Rafael, que alguien te lea, que alguien te lo explique, y me fui para mi casa, pero no es así. Para que esa relación con Dios se fortalezca, tú tienes que tener tu tiempo devocional. Entonces, ok, empezamos por Marco, pero va a llegar un momento, como decía, que tú vas a empezar a desear leerla tanto, como le decía, como una serie que tú quieres saber y qué continúa en el siguiente capítulo y qué va a pasar ahora, y tú empiezas a verla así, y es ahí, hermano, que usted va a ir creciendo y va a ir conociendo más al Señor, porque es que su historia desde el principio hasta el fin. Exacto, mira, tú citaste Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esto es un hecho. Cuando una persona está iniciando en los caminos, es como un niño. O sea, un niño recién nacido, lo que cuando tiene hambre anda buscando los senos de la madre. ¿Para qué? Para amamantarse. De la misma forma, nosotros cuando estamos iniciando en el camino del Señor, nosotros tenemos que desear el conocer a Dios, el conocer su palabra. Entonces, esa leche que va a emanar de la palabra de Dios me va a producir a mí, Ari, sanidades. Es decir, que va a surgir en mí cosas que la misma palabra de Dios promete que me va a traer sanidad. Voy a crecer fuerte, porque médicamente, creo que le llaman a la leche, cuando los niños que le dan un potecito, le llaman a la fórmula, me parece. Esa fórmula, por más buena que sea, no va a ser igual que la leche materna que la madre le puede dar al niño. Porque la leche materna que el niño necesita para crecer sano y fuerte es la madre que la da de su leche. Y es lo único no que lo de la alimenta. fórmula. Y es lo único que lo alimenta. De hecho, yo he escuchado a madres que dicen que cuando el niño no toma leche materna, es muy enfermizo. O sea, que se enferman mucho. Y así como dice Pedro, que para que nosotros crezcamos en la fe, ¿verdad? En la salvación. Así mismo dice Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros, hermanos, para nosotros no ser engañados por falsos maestros, por falsos predicadores, es necesario que nosotros nos alimentemos cada día por la palabra de Dios. Y mire, y yo no estoy diciendo que usted la estudie. Yo no estoy diciendo eso, sino que la lea, que haga un hábito de lectura. Y no diga que va a abrir la Biblia para ver dónde voy a comenzar. No, que usted tenga una guía. Hoy voy a leer tal libro y voy a durar tanto tiempo. Hoy voy a leer el capítulo 1, mañana el capítulo 2. Que usted sepa lo que va a leer al otro día. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene esa guía, usted va a perder la esencia, no sé cómo decirlo. El hilo. Va a perder el hilo. O sea, no va a querer porque no sabe qué leer. Pero cuando usted hace un plan de lectura diario, usted sí va a seguir mañana el otro día. Mire, va a llegar el momento, amado, va a llegar el momento, como dice Ari, que usted va a comenzar a leer la Biblia y usted se va a quedar con esa ansia como si fuera una serie de Netflix, que usted va a querer llegar a su casa para ver en qué va a quedar ese lío. Va a llegar ese momento, pero yo le exhorto que usted la lea, que comience a leerla, porque
tiene que crear ese hábito. Un devocional diario, que usted lo pueda hacer. Y mire, yo le garantizo que usted va a crecer sano y fuerte en el Evangelio. Así mismo, esa es la garantía que tenemos. Y tú sabes, Rafael, que cuando hablábamos de como niños que desean la leche no adulterada, sabes que cuando el niño nace no se amamanta a la madre porque sí o por mero capricho, es para crecimiento, es su salvavidas. Sí. Entonces eso no lo hacen ellos por manera de un capricho de que se quieren pegar del seno No, materno. y nacen Deseando. Deseándola. Es que sí, y yo creo que el Señor pone en nosotros eso, el querer. Por eso que nosotros tenemos esa hambre de escuchar la palabra de Dios, es para eso. Pero fíjese que usted escucha, fíjese que usted ve. Mire, yo le recomiendo también que usted se acerque a un hombre de Dios, a una persona que cuando hable, le hable del Señor. Porque, amado, hay personas que, Ari, lamentablemente se van a aprovechar porque son nuevos. Te lo digo por experiencia. Uno pasa cosas, pero yo hoy le puedo recomendar a usted que se acerque a alguien que conozca al Señor y que le enseñe a cómo conocerle. Y mire, eso es lo mejor que yo le puedo recomendar a usted. No, y exactamente, porque en la misma palabra dice, y como tú lo estabas leyendo, cuando nosotros hacemos eso, nosotros no vamos a dejarnos llevar por cualquier dicho que la persona me diga, valga la redundancia. Es decir, por ejemplo, suele suceder que hay personas que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dice la Biblia. Y tú, si no tienes el conocimiento, lo vas a dar como bueno y válido. Amén, va a decir, amén. Sí, ese versículo me gusta a mí muchísimo, es poderoso. Pero eso es por no tener el conocimiento. Al que madruga, Dios lo ayuda. Así mismo. Bueno, no todo lo contrario. Pero eso no está en la Biblia, hermanos. Exacto. Entonces, otra cosa que yo quería mencionar referente al estudio de la palabra y al que nosotros comamos la palabra y degustamos la palabra, con el tiempo, hermano, tus actitudes van a cambiar. Claro. Tu palabra, o sea, tu forma de hablar va a cambiar y te vas a dar cuenta, tú mismo te vas a sorprender cómo todo lo que tú hablas es sazonado con la palabra. Claro. O sea, no hay una conversación en la que no esté. Que no va a haber algo que tú no digas, es que la Biblia dice esto. Óyeme, eso te va a salir automático, pero eso es cuando la palabra de Dios se vuelve vida, se vuelve viva en ti, ya cuando tú la conoces. Así es, y que puede, hermanos, que lleguen momentos en los que nosotros no la tengamos. También, exacto. Yo pasé por esa situación. Yo no tenía la Biblia física, pero tenía lo que ya yo había leído en mi mente y yo la recitaba constantemente. Y en ese momento en la que no la tuve, fue para mí de fortaleza. O sea, ella misma me ayudó. Entonces, hermanos, yo pensando en algo que decía Rafael y que me llamó mucho la atención y que lo viví, no por parte mía, sino que lo vi en otra persona. Eso de que voy a abrir la Biblia y donde me caiga, eso es lo que el Señor tenía para mí. Y tú sabes la gente que le ha caído. Y se volcó. No, en la genealogía. Ah. Y Juan dio a luz a Pedro y Pedro. Óyeme, para una persona que está empezando, eso se y le sale a la gente, digo, cuando Judas se tiró y se volcó. No, entonces, hermano, por eso es que nosotros tenemos que tener, como decía Rafael, vamos a empezar por el libro de Marcos, que es lo que recomendamos. Hay otro libro que yo puedo recomendar que lo pueden leer paralelo. O sea, usted en la mañana puede leer Marcos y en la noche puede leer el libro de Romanos, la carta a los Romanos, que es, mire, es una carta por excelencia. Usted quiere madurar en el cristianismo rápido, lea ese libro de Romanos, porque ahí el apóstol Pablo se dedica a explicar la condición humana. Mira, ahí usted va a ver en qué posición estaba el hombre, el judío, en cómo Dios nos veía a nosotros, qué Dios proveyó para justificarnos a nosotros, qué es el nuevo nacimiento, qué es el pecado, qué pasó con Israel. Mire, hay de todo. Todo lo que usted necesita para ser maduro en la fe está en el libro de los Romanos, Ari. No, y mira, y volviendo un poquito atrás de lo que hemos estado hablando, ¿tú sabes qué me llama la atención también? El hecho de que la Biblia, al ser, porque también sucede algo con la Biblia, que hay personas que dicen que es un libro antiguo. No sé. Pues déjame decirle, hermano, que la Biblia tiene palabras que son aplicables a nuestro tiempo. Fueron aplicables al tiempo de mi tatarabuela y más para allá. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios
E incluso la misma Biblia te enseña de finanzas, Rafael. Claro, claro. Mira, La finanza que yo sé, la aprendí de la Biblia. mira, en la Biblia hay un libro que nosotros recomendamos mucho y que duramos un tiempo, que lo empezábamos al principio de cada mes, que es el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios te enseña tantas cosas, bueno, incluso el mismo libro, al inicio, te dice cuál es el fin del mismo. El por qué Salomón escribió ese libro. Y te enseña tantas cosas que te ayudan a tu diario vivir. O sea, que ahí se cae completamente el tema de que digan que la Biblia es antigua y que eso era antes y que ahora es diferente. No. Bueno, la misma Biblia, el mismo Salomón, en un libro que se llama Eclesiastes, dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y usted dirá, bueno, pero los celulares no existían, los carros no existían. No, es que él no está hablando de eso. Él está hablando del comportamiento humano. El comportamiento humano ha sido el mismo desde que Dios creó al hombre. No ha cambiado. De hecho, Satanás trabaja de la misma forma de cómo tentó a Adán y a Eva. No ha cambiado en nada, para que usted entienda. Su estrategia sigue Su estrategia ha sido igual porque le ha funcionado. Así mismo. Satanás trabaja de dos formas: con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de esta vida. Son esas tres cosas que el hombre cae fácilmente. Y que lo tiene yo creo que de fábrica el hombre. Pero hermanos, hablando de la Biblia nueva vez, es importante realmente que nosotros podamos hacer lo que recomendaba Rafael. Busquemos a personas. Miren, fíjense en algo. Cuando una persona se convierte, ¿qué es lo que nosotros generalmente le decimos cuando predicamos? Busque una iglesia donde se predique la sana doctrina. Pero ahora, también, ¿cómo yo voy a saber qué es la sana doctrina? Leyendo la Biblia. O sea, mientras usted está leyendo, usted se está congregando y está leyendo la Biblia y se está dando cuenta de que algo no le cuadra. Y eso es todo. O sea, usted se va a dar cuenta de todo, quién está bien y quién está mal. Es la palabra de Dios, el filtro que me hace a mí ver lo que está bien y lo que está mal. O sea, me hace discernir entre el bien y el mal, la palabra de Dios. Y la misma Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, hablando directamente de la palabra. Entonces, que nosotros podamos hacer ese hábito de poder leer la Biblia, como decía Rafael, vamos a iniciar leyéndola. Vamos a leerla, vamos a tomar ese tiempo en leerla y luego vamos a iniciar con el tema del estudio y vamos a desmenuzar. O sea, cuando usted está comiendo algo que a usted le gusta y se lo come de achín para poder degustar cada ingrediente, pero, pues así mismo con la Biblia. Sí, pero a un nuevo creyente yo no le diría que estudiara a profundidad la Biblia, de que el griego, del hebreo, el arameo. No, amado, mire, se lo digo por experiencia. Usted nada más la lee, mire, usted la lee sin compromiso, como dice. Usted la lee normal, lee un versículo, ve un capítulo, que recomienda un capítulo. Va a llegar el momento, amado, que el Espíritu Santo que habita en usted va a tomar de lo leído y le va a traer el significado de eso, la interpretación correcta de eso. Así mismo. Porque el problema es que nosotros queremos hacer cosas que es al Espíritu Santo que le compete. O sea, es a Él que le pertenece y nosotros queremos tomarlo de Él para nosotros, ahí es donde entra Satanás, gloriarnos, diga que yo sé más que el otro. No, amado. No, y que vaya de la mano con la oración, porque ya en otra ocasión lo hemos mencionado, que la misma palabra dice que si tú estás falta de sabiduría, que tú que la pida a Él, Señor, yo quiero entender tu palabra, ayúdame a entenderla, pero al mismo tiempo ayúdame a ser constante en la lectura, porque yo realmente quiero conocerte más, porque realmente ese es el fin, que nosotros podamos conocerlo de tal manera a que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto, porque si nosotros leemos el versículo inicial, lo dice que así mismo, para que el hombre sea instruido enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros le animamos, hermanos y amigos que nos ven, a que podamos hacer ese hábito. Si ustedes quieren, para que como ahora se está utilizando, no sé si tú sabes, Rafael, que se utiliza lo de romantizar las cosas. Vamos a romantizar esto y hagamos que esto sea una cita con tu padre, en la que yo me siente a leer, porque cuando yo leo su palabra, yo estoy leyéndolo a él. O sea, realmente la Biblia me lee a mí porque hace que yo me confronte. Exacto, una radiografía. Y me cuestione y vea las cosas que yo tengo que cambiar. Entonces, esa es la función de la Biblia, porque ella me va a corregir, ella me va a instruir. Entonces, vamos a hacer este hábito porque es para nuestro bien realmente. Mira, Ari, una parte de la Biblia dice
que en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado. De la única manera que yo puedo conocer a Dios es a través de su palabra. Amén. A través de lo que Él hizo, nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento a Dios obrando. Vamos a ver que ese mismo Dios que estaba obrando en el Antiguo Testamento, Él se hizo un cuerpo y bajó y estuvo en medio nuestro y nos instruyó, nos enseñó que donde vemos profecías cumplirse, donde le dice el ángel a José, ponle por nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es decir, que Dios iba a habitar con el hombre. Y nosotros lo vimos. Vimos su gloria como el unigénito del Padre. Vimos la obra. Nadie podía, dijo un hombre, un sabio de Israel, dijo, nadie puede hacer esta cosa si Dios no está con él. Así es. Ellos reconocieron que era Dios que estaba con ellos. El mismo Hijo de Dios tomó cuerpo. Y digo, yo iré por ellos, yo haré eso que ellos no pueden hacer. Entonces, amado, de la única manera que yo puedo conocer a ese Dios es a través de su palabra. Así es. Y cuando yo comienzo a conocer a Dios, entonces yo comienzo a ver a Dios fuera. Yo comienzo a ver a Dios obrando en mi vida, en la vida del hermano, en la vida de la iglesia, en todos lados. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo, Ari. Tú y yo lo hemos hablado. Se llama la nueva conciencia. Cuando usted... Y se va a ilustrar de esta manera. Imagínense que usted compre un carro. Y ese carro es un Toyota. Y de cierta marca. O sea, tiene un modelo de eso de Toyota. Cuando usted lo compra, usted comienza a ver. Yo no sabía que había tantos modelos de estos carros en la calle. Es que tú comienzas, cuando ya tú lo conoces, comienza a verlo en la calle. De la misma manera el Señor, cuando tú lo conoces, comienza a verlo, comienza a percibir las cosas sobrenaturales que Él hace. Entonces, eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, que nosotros le conozcamos. Ahora, Ari, mientras yo decía esto, me surgió una pregunta, que me imagino que muchos se la van a hacer. ¿Qué Biblia yo leo entonces? Porque es que el problema es que hay muchos. Ya contestamos la primera pregunta. ¿Por dónde comienzo? Ahora, ¿cuál Biblia tú me recomiendas para leer? Miren, yo le voy a decir algo. Usted se va a topar con muchos predicadores diciendo que la Reina Valera tiene muchísimos errores. Pero lo que ellos no te dicen es cuál es el error que tiene la Biblia. O sea, la Reina Valera, enumérame cuáles son esos 3,000 y pico de errores que tiene la Biblia. No te lo van a decir. ¿Tú sabes por qué? Porque el plan de ellos no es que tú leas la Biblia, sino que tú que tú hagas lo que ellos quieran que tú hagas. Entonces, la Biblia no tiene errores de revelación. Tiene errores gramaticales que no le quitan el sentido a la palabra. O sea, con la Reina Valera que tú quieras leer, con eso es suficiente. Ahora, si tú quieres otras Biblias para comparar, yo te recomiendo la Biblia de las Américas, que es muy buena, la nueva versión internacional, la traducción actual, que aunque no es una traducción textual, es interpretativa, es muy buena. Entonces, no es que son malas, no, es que hay cosas que usan palabras, sinónimos, que quizás se aleja al verdadero significado que pueda tener, pero el sentido de lo que la Biblia quiere dejar dicho no cambia. Entonces te puede usar cualquiera es buena. Ahora, sí te pondría una advertencia, y es con la Biblia que usan los testigos de Jehová, que está manipulada. O sea, hay versículos que han sido añadidos y otros quitados. Esa no te la recomiendo que leas, pero si quieres usar esa, allí también hay verdad. O sea, porque tú mismo te vas a dar cuenta, vaya, que de pronto versículos como que no me cuadran con lo que yo vengo leyendo. Porque, amado, ese es el problema que leímos, que dijimos al inicio de este episodio, que la Biblia tiene un hilo. Cuando tú ves que ese hilo se corta, tú dices, ven acá, pero... Aquí hay un maco. Sí, como decimos, esto como que no me cuadra. Tú te vas a dar cuenta. Pero... Eso es tú te vas a dar cuenta cuando ya tú tienes un hábito de lectura de la palabra. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y otro. ¿Qué tanto lee la Biblia? Exactamente. Eso es lo que hace qué tan saludable está un cristiano de otro. ¿Por qué? Porque hace de la palabra de Dios su vida, su norte. Él se rige de hecho. Salmo capítulo 1, buenaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Amén. Y realmente, como tú decías, y hubo un momento que tú estuviste hablando, recuerdo, de un amigo tuyo que trabajaba en un banco, que tú, porque ponía el ejemplo de cómo le daban el curso de conocer y de estudiar el dinero. Lo mismo que pasa en esa ocasión, que ellos manipulan tanto el dinero real, tanto, que llega un momento que cuando llega una papeleta falsa a su mano, ellos se dan cuenta. Ellos le identifican de una vez. Así mismo pasa con la vida del creyente. Si nosotros comemos la palabra de Dios, si nosotros meditamos en ella de día y de noche, hacemos ese hábito, esa cita con nuestro Padre de leer su palabra, entonces nosotros vamos a ser difícilmente engañados. ¿Por qué? Porque ya nosotros vamos a conocer la verdad, y es esa misma verdad la que nos va a hacer libre a nosotros, la que nos va a dejar que ningún viento de doctrina y ninguna persona que venga a decirme otra cosa que no es, yo la pueda creer, porque es que ya yo voy a estar empapada en su palabra. ¿Sabe que hay una problemática que surge de cuando las personas se convierten? Y es que ellos quieren hacer cosas. O sea, ellos quieren predicar, ellos quieren salir por allá. Miren, es bueno, eso es bueno. Dios está poniendo eso en ti para que tú salgas a dar, a predicar y todo eso. Pero más importante es que yo conozca la Biblia. Porque si yo no conozco al Dios del que predico, o sea, cuando me haga una pregunta sobre Dios, que yo voy a responder, voy a inventar. Entonces Dios quiere primero que nosotros le conozcamos y luego es la obra. Porque si yo voy a predicar, como Pablo predicaba que Cristo era el Hijo de Dios, pero Pablo duró 17 años estudiando la palabra de Dios, siendo ya él erudito en la Biblia. Él comenzó a estudiar la Biblia y se dio cuenta que lo que le habían enseñado, la interpretación que le daba era totalmente incorrecta. Entonces, ¿qué hizo después de esto? Pablo fue una eminencia en la palabra de Dios. Instruyó a miles, a millones de discípulos del Señor. Y configuró las iglesias que el Señor había abierto en aquel entonces. Entonces, amado, primero, antes de hacer la obra, yo tengo que prepararme. Yo tengo que saber cuál es el mensaje de salvación, cuál es el evangelio. Porque yo le puedo hacer una pregunta a la persona que no está oyendo. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es el evangelio? ¿Qué usted me respondería? Muchos van a decir, Jesucristo. Otros van a decir, el mensaje de salvación. Sí, pero ¿cuál es el mensaje de salvación? Así es. O sea, ¿cuál es? ¿En qué consiste? Cuando tú te haces esa pregunta, muchos de los cristianos no saben. No saben que es una buena noticia. Y cuando me preguntan, ¿y cuál es la noticia? ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que yo tenía una condición humana. Yo tenía una acta que Dios tenía en sus archivos de mi nombre, de Rafa. Mira todo lo que ha hecho Rafa aquí, todo lo que me debe. Ahora, Rafa no tiene cómo pagarme a mí. Y como no tiene cómo pagarme, lo que él debe darme es su vida, la muerte. Porque el fin del pecado, la consecuencia del pecado, el pago del pecado es la muerte. Pues entonces, la buena noticia es que alguien pagó esa deuda por mí. Pero eso es lo que me pone contento. Claro que sí. Imagínense que usted le da un dinero en el banco y tenga esa gente llamándolo constantemente. Mire que ya los réditos van por tal sitio y tú no tienes ni uno para pagar porque tú quisieras pagar, pero no tienes las condiciones. Entonces, Dios sabiendo eso, de que tú no tienes las condiciones para pagarle a Dios, pues entonces Él mismo dio la garantía, la solución de que el hombre necesitaba para pagarle a Dios. De la misma forma, cuando te lo llaman, mire, pues yo te lo debo aquí, pero tú haces una fiesta. Es una buena noticia. Entonces, nosotros tenemos que conocer eso primero y luego salir a hacer la obra del Señor. Claro, que es que yo no puedo hablar de quien yo no conozco. Claro. Yo tengo que pasar tiempo en la palabra conociendo ese Dios al que yo voy a predicar. Claro. Entonces, por eso recomendamos constantemente que podamos hacer ese hábito de lectura. Así y pedimos a Dios que sea el Señor ayudando a cada uno de sus hermanos que están iniciando en este camino a que puedan desear esa sabiduría, ese conocimiento del Señor para que puedan llegar realmente a la estatura del varón perfecto, como mencionaban Rafael. Y qué bueno es saber que tenemos un Dios el cual buscó la forma de acercarse al hombre
y dejó su palabra para que nosotros podamos conocerla. Es como que el Señor nos la puso fácil, somos nosotros que queremos complicarnos. Y también el saber lo maravilloso, el saber cómo la Biblia, Rafael, a través de los tiempos ha permanecido. Porque hay libros que han tenido su fama momentánea, pero la Biblia con todo este tiempo, al contrario, conforme pasa el tiempo, es más deseada. Más fama, es más deseada. No tanto eso. Y cada día que pasa, vemos cosas que ella dijo que iban a suceder, que están sucediendo. Sí, entonces, la palabra de Dios no pasa, porque dice que es viva y eficaz. Así es mismo. viva. Esa palabra cuando entra a tu cuerpo te transforma. Sí. Cuando es asociado con el Espíritu Santo, porque una persona, personas que no son cristianas, amado, que eso es el primer requisito, se me olvidó decirlo, el primer requisito que se necesita para usted leer la Biblia es que usted tenga el Espíritu Santo. Tiene que tener ese sello, sí, ¿no? En el Espíritu Santo no hay nadie que entienda la Biblia, amado. Y si quieren saber cómo ustedes pueden obtener el Espíritu Santo, venía a Cristo. No, vayan, bueno, sí, pero vayan al capítulo anterior que nosotros estamos explicando cuáles son esos pasos para que usted tenga ese sello y pueda entender este libro del que estamos hablando. Sí, que hablamos en el capítulo anterior de la salvación. Así es. Pero lo que el hombre necesita, amado, miren, lo que el hombre necesita para saber cómo vivir la vida, en pocas palabras, resumido este episodio, es que el hombre tiene que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia, aunque no te guste leer, mi hermano, porque, como dice el versículo que leímos, porque es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y qué milagro tan grande que el Señor nos ha permitido a nosotros tener su palabra y el hecho de que Él haya permitido en su misericordia y su soberanía que ésta pueda ser traducida a diferentes idiomas. Y como decía Rafael al principio, tal vez tú no tengas la cultura de lectura porque hay personas que desde que empiezan a leer le da sueño. Sí, claro. Entonces, como nosotros queremos y la deseamos como un niño, entonces vamos a utilizar herramientas que nos ayuden. Claro. Como es el tema de la Biblia hablada. Aquí en YouTube hay un canal que se llama La Biblia Hablada, así mismo, y a mí me fascina porque mientras la va leyendo es como si la fuera dramatizando y hace que sea... dramatizar es muy buena. Hace que sea como más fácil de comprender. Porque, por ejemplo, nosotros en la escuela nos enseñan a nosotros lo que es la ortografía y las reglas gramaticales. Incluso cuando tú utilizas la regla gramatical, cuando tú estás leyendo, por ejemplo, cuando dice o profundidad, no es lo mismo que yo lo lea o profundidad, que también otra cosa que recomiendo, si usted sabe que usted no es dado a leer, prográmese para leer 2 o 3 versículos, pero siga la línea. Si está leyendo mal, no se me vaya. Los puntos y la coma no están ahí para decoración, ¿no? Eso tiene una pausa para que usted pueda meditar, que lo vemos también en Salmo, que Salmo te dice, cuando dice Selah, que es esa pausa, para que tú medites en lo que tú acabas de leer. Exactamente. Entonces, vamos a hacerlo así. Yo sé que tengo la limitación de leer, que tal vez leyendo 2 hojas yo me aburro. Voy a escoger este libro y voy a decir, bueno, en este mes yo voy a leer, me voy a dedicar a leer este libro. Estoy diciendo un mes para una persona que no tiene el hábito de leer mucho. Y voy a empezar a leer por versículo e incluso cuando usted lo hace así es que pasa lo de enganche. Porque ya si tú dijiste por día yo voy a leer 3, 4 o 5 versículos en el mismo libro, no se me vaya para otro libro. Entonces, ese deseo de querer saber más, al otro día tú vas a querer saber, ¿y qué pasa en el versículo 10? Que me quedé en el 9 ayer. Sí. El Señor mismo va haciendo ese enganche en nosotros. Cuando tú comienzas a ver el panorama bíblico, o sea, el panorama que tú entiendes, óyeme, cuando usted comienza a entender la Biblia, mire, eso se vuelve algo inexplicable. Yo no sé cómo comprenderlo. Sí, no, mira, no sé cómo explicarlo. Yo sí sé cómo te lo puedo explicar. ¿Qué pasa ahí? Llega un punto en el que ya nosotros vemos el panorama, como tú decías, y vuelvo a poner el ejemplo, sería como una serie. Sí. Que tú dices, y ahí pasa con lo de leer con nueva conciencia. Por eso el tema de que léela primero, léela y luego estúdiala.
va a pasar como una serie, que cuando tú la ves con una nueva conciencia, ya tú estás en el episodio 3 de la segunda temporada y tú dices, pero por eso es que fulanito salió por allí y vino por aquí. Así mismo es la Biblia. Sí, mire, igual que también ve una película, usted puede ver una película 5 veces. Y en las 5 veces se da cuenta de cosas diferentes. Por eso que usted cuando lee la Biblia y ve el versículo y lo lee 5 veces, va a llegar un momento que dice, óyeme, pero ahora yo no entiendo el versículo. Y tú sabes todas las veces ya pasó por arriba. No, ay, Dios mío, es que emocionante hablar de esto. Y es como en la película, en un momento de mi vida, yo me puse a estudiar actuación. Y una de las cosas que decían en lo de la actuación era que decía, un actor no se pone un reloj o un anillo si no tiene un significado. Eso es lo que me explicaron antes. Y ahora es diferente, pues perdóname, porque hace mucho No es eso así, ya. porque lo hemos visto. Si pasó un gato por ahí, ese gato va a pasar más para Entonces, adelante. lo mismo pasa con la Biblia. Sí. Nada de lo que está ahí está por estar. Por estar, ¿no? Es como que tiene que tener un enfoque. Fíjense en las películas, que la película lo que le hace interesante es la música. Sí. El chun chun. Cuando la película te enfocó ese reloj, téngalo por seguro Sí. que en una escena más adelante ese reloj tiene un significado. Así mismo la Miren, Biblia. y algo pues, que es por entender, la Biblia no está organizada de manera cronológica. Es decir, que la Biblia no está organizada de que primero fulano y después perencejo y así sucesivamente. La Biblia no está organizada así. La Biblia está organizada de mayor a menor. Es decir, las cartas del apóstol Juan, nosotros vemos primera, segunda y tercera carta. Nosotros podemos ver que la primera es más extensa, tiene más capítulos que la última, que tiene un solo. Y así mismo también son los libros. Nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento están los 4 evangelios, el libro de los Hechos, después comienzan las cartas. Romanos, que es la más larga, y termina en Judas, que es un capitulito. Entonces, nos damos cuenta que no está organizada de manera cronológica. Ahora, yo también les recomendaría que después que usted cree el hábito de la lectura, usted la lea de manera cronológica. Yo hay Biblia, creo que tengo una por ahí. Déjame ver. Cronológica. Mire, dice Biblia cronológica. O sea, esa Biblia está hecha paso por paso y punto por punto. Que yo les recomiendo que la lea de esa manera porque el entendimiento es mucho más amplio después. Sí. ¿Por qué? Porque va a entender el fin. Va a ver que Daniel fue después de Jeremías y un sinnúmero de cosas que la va a enriquecer espiritualmente a usted. Amén. Hermanos, yo creo que esta vez nos tenemos por aquí. Seguimos. No acabamos. No, de aquí va a tener que hacer una segunda parte, Ari. Yo sí creo que luego vamos a poder hablar un poquito más como, no sé si sería hablar un poco del fin de cada libro o de desarrollar un poquito o hablar de algunas historias también. Claro. Pero qué bueno que han estado ustedes con nosotros aquí. Oramos al Señor para que este episodio sea de bendición para ustedes. Así es. Oramos al Señor para que el Señor ponga en ustedes ese deseo de querer aprender más de su palabra. Y como decía Rafael en un momento, nosotros le garantizamos, mire, sin 100%. tela de juicio, 100%. sin duda, que usted va a crecer si usted se enfoca en 100%. Oye, comer mire, la palabra. Sin duda, 100% seguro que eso es así. Amén. Entonces, muchísimas gracias por sintonizarnos. Amén. Somos arraigados en su palabra y Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Bye, bye.